Sharon Do. Coité.
Vaya pase hermano Cuera y Catuma ya toma ubicación. Ya ni por un hawaiian de Atico Arapeguá. Ayepa ya voy a ir y me baja güero ñon divepa nuevamente cocaru y na coape ñan de yararogape. Jabe ñan hermano Cuera oña por su una vez na preparado más nuevamente y Catujanguay ya recibí con alimento espiritual ya huerecoa Jehová ñan de guana cada uno. Ayepa más todavía con el tiempo de tu guaya jasaba pejina cada uno ña cote. Así que bienvenido entonces entero beba. Ñañe por un agua por invitar y capturamos ñañe mi agua ya pura heita ñon dive pa ñande pura un número 103 pueden daba Efesios capítulo 4 versículo 8 y anciano cuera a Jehová regalo pues ya pura heita ñande ru Jehová. Orellara Jehová y me va guagape, nerenda pero ñembo yaco carupe, ore ñembo erupibe Jehová, o aitere en primer lugar, o me jagüere ore atico apejina, y catujanguay lo recibí con alimento espiritual, como también hermano fuera oñajina jogape, jaco instrumento donde por uajina apesun, y catujanguay entero vea por medio de esto y catuabe y los hueres coco amba eponaitán de preparaba orebe, jaro abricióre corazón, japoremente Jehová siempre, y catujanguay día a día, Roje chamba esa pandeja, mae pandeja, rore jewi, hape sheka tu hanwaisha dia, hadiaro niha, hape esfuerzo cada uno ya poare hina Jehová de güero jori, au puare siempre el Espíritu Santo repitivo y tu hanwaisha güero puaca cualquier situación los hasaba hina. A los yerurende en el Espíritu Santo siempre habéis congregación, pe me hanwape barete, o mi hermano hasicatúape,
de catuya por ahí oni reunijina físicamente hape ya ve catu hawan me siempre hacuera ojendu con amba exponentando rembo eva a nivel mundial hermano cuero hasabajina mo barete hawan hape temi guaiñarandu ape ave de confianza amba ella para hacuera un po arduamente y catu hawan ya recibí con alimento espiritual. Los de perdón Jehová, jaro de de pope coati, a siempre en el Jesucristo rupidero, mujer en dape, jaro de amén Jehová. Coarape yahuereco entonces, ñepununa, pete sono iba ñande yarañe eme, haña bojo baita ko porandu. Va epaña aprende pe pura hei, herawi pe arco. Así que ña genduta o pe ya veis, hamba epa geo explicañan debe, hamba erepa Jehová o ya poa cueco hamba, hamba enapa o ya. La Biblia pejayepa. A peor cuyo iba la Biblia pe veña bojo baita ko porandu, va ere para vi o genoira e Jonatán be she hermano. Allá chata veimba erepa importante ñande en Guanabey, pero lectura bíblica, ya recoa veijina segunda de Samuel, capítulo 3, del 1 al 16. Ha ñamboe ponagua ya chata primera conversación, revisita, hape estudio bíblico, va ella pa ikatua ñande ya ikatuya ya po hinako a tiempo. Hayaiko cristiano te veisa, ya oreco tiene 3 puntos, muy importante. Primero pe o por hoja y jua do hay un mimba eva yo che ya pobare ya esa vez na peamba es pañi importante a pe otros EP o por hoja y jua siempre oreco esperanza ere pa ya está mi video a por último pe estudio bíblico de congregación. Así que ñañe pero aguanto enseñando tañan hermano Mario Maldonado pe un bojo baita ñande pe acoporando va e paña aprende pe pura hei jerabe pe arco. Ñani Perú, ya que sacó video, va a jepa, oñeñe, segundo Samuel. Va jepa oñeñe, segundo de Samuel. Mabe primero a segundo de Samuel, doye separa y pesa, sino ojo ese de un poco. Profeta Gad Hanatán o completaré primero de Samuel, o escribida pues segundo de Samuel completo y te. Col libro beoñimombe ula oikoba 37 años allá. Año 1077 huive, 1040 rupipebe antes de Cristo. Upe año beoye escribipa. Segundo de Samuel oñepunu rey Saúl o manoriremi. Jaopa rey David o manombogemi. Col libro mombe upaite la David o yapo jaojasaba ekue. Hamba eisa pa uñeja a o serví y pu aite huive Jehovape. Capítulo 1 pe oñeme epetei noticia iba yetreiva Davidpe. Oñemombe usupe Saúl ja Jonatán o manoja guerra jabe. David ombuase terei jaoyapo petei música yajeo jeraba pe arco. Umi otro capítulo y catuya dividí en 2 partes. Capítulo 2 al 4 o Mombeu David o gobernaron Guare Judape. Ja capítulo 5 al 24 catu o gobernaron Guare Israel completo y te. Capítulo 2 y David o Jojagüe Hebrompe. Ja upepe oñe nombra supe o gobernajangua Judape. Upe allá Abner peo dirigida cue Saúl ejército o nombra Isbosepe Saúl laú o gobernajangua mi otro tribure. Pero capítulo 3 al 4 o Mombeuye Yukahagüe Abner ja Isbosepe. Capítulo 5 pecatú pe pueblo nombrama Davipe o gobernajangua Israel completo y te. Upei David o joñuraino mi jebuseo contrape ja o yagarrape ciudad y seguro ponaba jeraba Sion. Uperire ja oba upepe ja oñimbujerape lugar ciudad de David. Capítulo 6 y David o jojagüe hueruñan de yara arca Jerusalempe. Capítulo 7 pe David y Natampe omopo asejapetein oga tenapetein templo Jehová benguana. Pero Jehová o decidí David a oñencargata jaupe trabajo ponaitere. Pero ojajue tereirupi Davipe, ñande yara o promete supe y reino o puitatajá para siempre. Capítulo 8 a 10 o mombeu David o ganajagüe mi amalequitape, umi moabitape, umi filisteope, ja otro enemigo pe.
Capítulo 11 mombeú algo iba yetereiva o yapoa cue David. Oñeno petei cuñao mendaban dijera Batseba. Upeija eoputaje guasú, ha David o yucaucage rajape Batseba menape jeraba Urias. Capítulo 12 pe Jehová mondó profeta Natampe o corregijan a David. Aveí o avisachupe upeguibe o itajaje ta problema jogapupe, jabab seba membú o manotaja. Con el tiempo David o mendá Batsebare, jaja eoputaje guasuye, japeisa o nace Salomón. Capítulo 13 al 18 pe oñe piruma o mi problema David rogapupe. Itaira Absalón oñeja oipe asugui y gobierno. Upemaro David o semante Jerusalén o cañijanwa. Capítulo 18 pe David soldado cuera o ganá Absalón ejército pe Jajoat o yuca Absalón pe. De pareicua, segundo de Samuel o Jeshauca, la Biblia no mo cañijamba ebe. O mombe sin problema umio muacaba cue Israel yepe o yabujahue. Aveiña aprende yahasa asira moyepeya pecajagüere. Jehová ñane perdonata ja ñane arrepentira moñan de puaitehuive. Capítulo 23 pe David humildemente gei. Jehová espíritu o lleva lesere ge o ñe ejanwa. Ja eo me esebe y ñe e amombe ujanwa. Capítulo 24 gei o injagüe omboligaba David pe o yapojanwa pe te censo. Jehová y pocheterei upe jagüere ja ombou pe te peste Israel tu isacuere. Upei rey David iñe erendú profeta Gadpe ja ojo yogua arauna ubu o mopu au pepe pe te altar ja o yapó sacrificio Jehová penguana. Upemaro Jehová o decidí o pata majape castigo o uba cue Israel pe. Releevo segundo de Samuel regesiata. Baeisapa y sincero bacó mi profeta o escribieron guare Israel historia. Baeiseitepa ya sufrí ya yuramo ya pecabai. Hamba eisapa oñe cumplí Jesucristo la Jehová o prometeba cue David. Jesucristo hina David a jape rey ñande yara reino pe o gobernataba para siempre. Muy bien, ¿no? Por ahí Tereico video nos deja mucha enseñanza. Pero hoy vamos a extraer dos enseñanzas. La primera, ya respetado mi orecoba pe autoridad, a anilla vayañane amigo cuerape. Veamos el caso de David, cómo respetó al rey Saúl. Segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 17, Heipeisa. Upemaro David, oñipurú pura heipete y música, yajeox Saúl Jonatán omano jaguer. Así que vemos, su rival, por así decirlo, Saúl, que lo quería matar, muere. Pero como reconoce la autoridad del rey David, ¿no? Compuso un cántico. Así que nos deja mucha enseñanza. Por ejemplo, el rey Saúl, hoy moaró guaré David, hoy peasajá subí y puesto, un 2-0 viabey, David regé. No confiaba, no respetaba y hasta quiso llegar a matarlo. Pero en cambio, David, getano ni en bojasá, sui upeya lo sepa conte o respeta pe autoridad ni andesara o moibeque. Recordemos que él en una ocasión podía haberlo matado, en dos ocasiones, pero no, respetó al ungido de Jehová. Y después, Aní Chafayán y Ané amigo Cuérape. También vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, el versículo 25, el sentimiento de David cuando se entera que Jonatán muere. Israel, emañamina, baesa pao manau mico imbae y poderoso iteba eque, Jonatán reteque, o puta umiserrore. ¿Por qué se sentía tan mal David, no? Por la gran amistad que pudo llegar a tener con Jonatán. Mire, por ejemplo, Jonatán ningo, rey Saúl raí y picueja y catú curío goberná Israel y tuva rendahuepe. Upei Sharamosepe, Jehová hoy por voz David pe rey Ram. No despertó celos en él, en que Jehová eligiera a David para seguir él siendo el rey. Si bien le podría haber considerado que él tendría que haber sido el rey, ¿no? Pero vemos el amor leal que Jonatán sentía por David, entonces David compuso este cántico, ¿no? Así que vamos a ver la enseñanza. Baella paikatúa Jeshauca a respetajá umi anciano.
¿no? Como David nos deja un gran ejemplo. Tenemos que recordar primero, Jehová nombra a los ancianos mediante su Espíritu Santo. Así que si se equivocan no los podemos tocar, ¿verdad? No, seguro que no. Tenemos que recordar que los ancianos son seres humanos imperfectos y muchas veces pueden cometer errores. Entonces, si vemos que se cometen errores, que hay algo que no anda mal en la congregación, no tenemos que actuar apresuradamente, ir a hablar, tratar de solucionar las cosas que quizás nos parecen a nosotros y no están pasando así. Porque quizás esto podría terminar mal, sino que tenemos que tener paciencia. Dijimos, Jehová nos nombra por el Espíritu Santo. Y por ejemplo Jesús, que es el cabeza de la congregación, seguramente él ve todo lo que pasa en las congregaciones, y si ve que algo está andando mal, seguramente va a intervenir rápidamente. Así que tengamos confianza en Jesús, orémosle a Jehová para expresarle nuestras preocupaciones y seguramente se solucionará si hay algún malentendido. Es una manera de respetar las autoridades puestas por Jehová como lo hizo David. Y David, que Saúl lo quería matar, ¿no? Pero él siempre lo respetó. Y después, en segundo lugar, vamos a ver con nuestras amistades, la pregunta sería, ¿vais a pai catúa Jesaucá, hermano Cuérape, siempre hay tajá y jiquere cuera? También un gran ejemplo, Jonatán. Él podría haber esperado ser el rey, él le correspondería, pero Jehová utilizó a David. Acá podemos sacar otra enseñanza. Quizás nosotros nos esforzamos por recibir algún privilegio en la congregación. Y llega la semana después del viajero, quizás llega un nombramiento, quizás de anciano, siervo ministerial, precursor, precursora, y nosotros que nos estamos esforzando, no nos llega ese privilegio. Bueno, lo mismo que le pasó a Jonatán. Jonatán no se decepcionó, sino que fue un gran amigo y lo apoyó en todo leal a David. Entonces esto nos deja una enseñanza. Si no nos llega ese nombramiento y le llega a otros hermanos, esforcémonos por dar lo mejor de nosotros para con ellos, para apoyarlo celosamente en su nueva asignación. Seguramente entonces así Jehová va a bendecir a la congregación. Ahora oyeme hermano Mario y por ahí tenéis de parte, muestra acá por ahí tenéis, excelente, así que entero veo ya pues acaba pe abel. Ahora en tu tenían hermano Humberto Infran, o en tu tenían de pe oro cuy, la Biblia. Ape entero vea y catuta ya escape uva porque y catuña comentaba hija oñe moquire entero veo ape ya po upeisa tenondera PTI omoñe eva ñandebe segunda de Samuel 1:26 mava pa oye pose ñandebe Raquel. Jonatán, hermano, ambas seten ingondereje. Shengoroje jueterei, Bemborai juñandeña ñandúa y mareteterei. Chevenguarai ponaveva y cue cuñangueran borai juwi. Abuye Raquel, japeaco texto, ya jesarie, jañajendurie, ñambo baita coporanduje, imba erepa David o genoira es Jonatán de hermano. Va ejese. Va ereje y sube se hermano. ¿De dónde era Sandra? Bueno, vemos que en el caso de David, que iba en mañamina, ayepa y porá, hay visto y tengo mi hermano y por oño de bepa, peti familia ya. Pecha o que se ha mi oñe hermano va, y catuja o yo ja porá, pero da jaei año gente, jahuerente. En el caso de David, ja Jonatán, da jaiba que año gente, pero o jaiku, ja oñe ja, Ojuputu la misma cosa que Jaupeba de David, o Geino con Atampe, Sherman. Peisa, ñetete. Sí, Estela. Sí, hay que tuya ya y que como con bebas allá adoraba con el mismo Dios, año con ahí entre los dos y fiel Hawa venían de Yarabe. Peisa, ñetete. Ismael. Apa, usha capa yande we palabra va a significar lleva ti meta para aplicar yande ti ka persona el mismo método de y que tu ñaño no hermano un parente de organización pe yande ella es hermano apoya capa Jonathan
a David, yande por ejemplo, por ojo saca. El mismo, la misma meta, yondive. Peisa, ñetete. Inclusive hoy pedí ejemplo, rey y maguare, o citaba a Pepe, Gina, Baisa pa, por eso pedí metas y cuál en común, jao en no hay cuál supe, hermano. O coanga peimba esa guaro ku ipare topan de lectura penepitivo bare y cuave jawa Jehová pe y de provecho tan de predicación petera ambuemba epe. Antero ve que tú ya participado y mi hermano fuera muy por su hija. Mirta. Me pareció interesante Tereí, segunda de Samuel 1:18. Cotesto Gei, Judá pueblo, o aprende Baerajá, P música, con música, o hijina, P libro, Jerabape, Yahzar. Para el hebreo, mi libro contaba la historia, era un documento en donde este libro de Yahar quedaba registrado el poema que escribió David a Saúl y Jonatán. Este libro era muy importante porque era histórico, todo el mundo tenía acceso a leer ese libro y saber lo que era la historia y lo que había pasado. Por eso era tan importante que David lo dejara registrado ahí, porque él mostró su amor, su consideración de que Saúl era, a pesar de todo lo que le había hecho, era el rey ungido de Jehová, y el amor que le tenía a Jonatán. Oye, Mirta, UPCT. Sí, Jorge. Sí, el capítulo 1, versículo 26, cuando dice que estoy angustiado por ti, hermano mío, Jonatán. La expresión hermano, ¿no? Lo que vimos en el punto anterior, no es una cuestión de parentesco, es una cuestión de comunidad en cuanto a propósito, ser parte de una familia, ¿no? Y hay un dicho que dice que a los familiares no se los elige, y a los hermanos tampoco. Nos tiene confiado que quien los eligió fue Jehová. Son nuestros hermanos porque Él los atrajo. Así que eso nos da un plus para estar cerca de ellos, ¿no? Pisa, añetete. Marcos. Claro, en Samuel capítulo 2, versículo 6, por lo general es más fácil tratar bien a los que nos han mostrado bondad o a nuestros conocidos. Pero ¿qué pasa si creemos que alguien no merece que lo tratemos con bondad? Por eso el mejor ejemplo que dice acá, que es Jehová muestra bondad incluso a quienes no lo merecen, y nadie lo hace mejor que él. Ese Marcos, buen punto, Abey. Ramón o Beatriz. En el capítulo 2, en el verso 1, encontramos una conversación de David con Jehová, ¿no es cierto? Y le pregunta si podía subir y dónde podía subir. Y Jehová le contesta. En Lecciones para nosotros, una atalaya explicaba que nosotros tenemos que tener esta costumbre, ¿no? De buscar la guía de Jehová siempre. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que tomar decisiones, ¿no es cierto? Lo que tenemos que buscar es cuidar nuestra espiritualidad. Cierto, pues Beatriz, excelente. Justina. Gracias, hermano. Ya topaba ahí 1 Samuel 26, que David Baixeitepa oye presaba que Ojaijua Jonatán be. Japeo Shukabe y que Ñandepe Seña Yaijua venían hermanos Cuérape, aunque Yahweh Mario y Yaijua, porque Mario Heikuri Oñandebe Betei ya topaba espiritualmente ya de congregación, pero ni nombraba porque Jehová, entonces pecha veí Jonatán o Aijúa veí David peja David supe, entonces peañan de ella por jorina pecha en hermano o pitúo con ambas pea que
ese hijo ave y hermano cuera peja ese hijo hecha. Ahuye Justina, añetete. Belén. Bueno, y yo quería comentar también el caso de Joab, cómo era un jefe del ejército de David, y si bien se había caracterizado por ser una persona valiente, decidida, ingeniosa, luego llegó a cometer errores muy graves por la rivalidad o por la envidia o por querer ocupar puestos que no le correspondían y con los que sentía una competencia, ¿no? Así que no controló esa tendencia a la ambición y al egoísmo, y llegó hasta cometer asesinatos, ¿no? Entonces, lo que nos enseña es que si bien podemos tener características nosotros, inclinaciones como seres humanos imperfectos, no debemos relajarnos y confiarnos, porque siempre, o sea, tenemos que estar alerta porque siempre pueden volver esas inclinaciones y llevarnos por un mal camino, ¿no? Peisa, añetete, Belén. Ahuyen debe haber. Sandra. Me gusta 2 Samuel 3, 22 al 30, donde como saca por ahí que Saúl no fue el único que actuó traidoramente. Por ejemplo, el general del ejército de David, Joab Coyoyuca Abner, quien era pariente de Saúl. Pero si pensamos en lo que le había sucedido, David no se convirtió en una persona quejumbrosa, amargada, ni le dio la espalda al Dios verdadero, sino todo lo contrario. Todas estas pruebas, todas estas cosas que le sucedieron, que Taitere y dice cosas ahí, lo ayudaron y lo impulsaron a aferrarse más a Jehová y mantener la excelente actitud que demostró cuando huía de Saúl. Upeisa, y Saúl era un ungido de Jehová, pero perseguí David, pero ni Upeisa veno o yuca, sé David. Sí, último comentario, ñameta Fabián. 2 Samuel 3:22 al 25, pillas de Shamba, ella para reaccionar David, ella para reaccionar Joab, en el caso de Abner, porque Abner oye mongueta David, a David y su despedir a su en paz. O sea que David no desconfiáis, de cuyo desconfiar y motivo, pero Joab en cambio, y peango un embotado y jaguante, jaupeo huera su peo yuca su peo pria Abner. Entonces vayan en boe pega. A veces que tú tenías hermano hubo fallaba ahí en Dibey, japonó que ya está siempre ya desconfiada y motivore, y el cope esperanza, pe confianza, es que tú o cambiar la actitud o la proceder, hay que tú imponer Jehová no ande pejaña en Dibey. Hani siempre Jacob ya desconfía en hermano o ya en su momento. Peseite, ahuye Fabián, ahuye entero beba, pene comentario, ahuye un mío participar ahí por Zoom. Gracias, hermano Humberto, por esta parte. Gracias a todos los hermanos de comentarios. Ahorita hasta entonces lectura bíblica. Apenas en el hermanito Juan Infram, como ya tenían de 2 Samuel, capítulo 3, del 1 al 16. Unió Moirúa e Cue Saúlpe, oñorairó todo el tiempo David lo gaguacueran dive. Pero David gobierno imbaretebe o jobo, Saúl lo gaguacatú o perdebe o jobo la y poder. Hoy coro guaré, Hebrompe, David añepurú y familia. Peitadura, upecue jera Amón, y sujina ainoam jehrelwa. Pe segundo jera Kileab, y sujina Abigail. Pioputaba cue viuda y mena naval Carmelo wa o manorire. Pe tercero catú jera Absalón, jaejina maacamembu, jaeva talmaí daye. Pe rey de Gesur. Pe cuarto jera Adonías. Jawitmembu. Pe quinto catú jera Cefatías, Abitalmembu. Pe sexto jera Itream, y sujina David en virecó jeraba Egla. Coa David aucuera o naceba cuebrompe. Upe tiempo pe, Abner, orecobeo jobo autoridad Saúl familia cuera putepe. Ja Saúl familia cuera o seguinte oñorairo David familia cuera andive. Saúl orecoba ecue, otros en virecó jera Barispa, Jaitúa jera Aya. Tiempo iré Abner oñenón en gendive, upémaro y boset gei Abnerpe. Maire picore ñenora shetuar en virecondive, Abner y poshieterei y boset geibare, ja contesta yupe. Ye picope te ella agua arruinado iba juda pembae.
Ye siempre a yauca a jaljuetere y de tu ape. Y mi hermano cuérape, mi amigo cuérape. Ye, nunca no lo traicionáis, ja no lo entregáis a David Pope. Jacoanga, eyuta reclama lleve, añenoja huere PTI cuñandi. Ñandillara yapoa de PTI juramento David pe. Jañandillara talle castiga, janda yapoira monbabeo ñe cumplí jawa Jehová juraba de cueyupe. Hoy peataja Saúl y familia cuera y reino jaumeeta ja David pe. Jaeo gobernata Israel ja Judape, danguibe verse va pebe. Upei y vosé de 20 mambaebe Abnerpe, porque cujuyetere y shubi. Upepete Abner o mandó unos cuantos cuimbae David endape jaje cayupe. De reikua shet tuisha amanda jaco paispe. Upevare ella apoya en diepete compromiso, jaye ayapota oimera emba Israel oñemoi jawan de favorpe. Upemaro David y cayupe, hoy porá. Ayapota nindivela compromiso, pero ayeruretan debe algo de huerú baera lleve coape mi calpe. Saúl de ayer. Jandere hueru moairo yupe anibo inieyu. Upei David o mondó mensajero y voset de endape jajei cayupe. Me lleve yerembire comical, porque amendaja guajese ye ahueru curi prueba o yaucaba yuca jahue 100 filisteope. Mikalo menda llegó curi paltiel deje. Jaeva la Israel, Jaisboset Hei oye hueruja guamicalpe, pero Imena hace ojos a pecueri o guajemebe bajurimpe. Upémaro Abner Hei paltielpe, ejoye un derogape, jajae ojoye. Muy bien, Juan, excelente. Qué lindo escuchar lecturas allá en Japón, escribiría guaraní. Muy bien, excelente. Por ahí te digo punto de su caña de colección 5, y el león Haishaite. En hermanito ya popecha lleva. Oye, Haishaite, texto, aparte de un lugar que ya tu lenta ni pronunciar, pero sin embargo ni pronunciar por ahí te leí. A peor de Shaucaco, a pelas y haya una buena preparación. Porque yo he preparado, ni yo leo, pero yo escribí Haishaite, a Peishaite ya por la hermanita. Así que lo felicita. Excelente. Y por ahí tiene parte, lo disfruta. Muy bien, ya hasta cuando ñamboe por abeja, a peraña en tu taña hermano Ismael, a Naldo, pero en tu catañan de peaco parte, ni mongueta, la gente en a peo gallara e inde petimba, es niño en Yocoba, ya se mita sueña en tu mita suecuera. El aporte será Arnaldo, ¿dónde? Sí, Ismael, va el aporte, tranquilo, pa. Y con la interés con lo visitas a la gente, ñamo que está ñande yara ñeere, ya pues na te por andu y ñande vos sufrir pa ñande yara ñande catiga jamás. Legalmente, ñante ya ñande sufrí, porque se te ves en Mavipi, ñante ya peja, cuando jamás se hace así, ni mano se uy. Igual en todo mano, se queja, pesa por ambos sufrir. Upeshite y más. Está ahí, de pensar, ya pensaba, yepa, upevare y catupa, contestayan de la Biblia, yepa, ya le mina y caturamos Santiago 1:13. Sí, dale, catu. Santiago 1:13 ahí. Oíramos a suba aníquena ahí, ñande yara se probajina. Porque ababen de catuy o proba ñande yarape, va evaipe jajae, no probáis abei, ababe, va evaipe. Va a poner de pensar, va a poner de entender. Te tengo ahí, aquellos de ya no probas ahí, ya va a ver, hacer tus curi que hay en de probas, en de pasar, sí, Upeshite más. Y catup anga otra vuelta para anga yo ya llamamos que también anga ya pobre por ando que iba ya no puedo sufrir para ñande yara ñande catiga jamás. Dale, bien, hermanos, anotan, ya respondes a un encendido por probando, es importante tele. Gracias, Andrés. Dale. Y esto pata.
Muy bien, por ahí te ya Arnaldo, Ismael, excelente, ya Hasama. Así que, oga, la escuela nunca no predica ya la oga, pues allá casa por casa, así que por ahí. Pero sin embargo, y por ahí te leía, Arnaldo, muy bien, lo vea. Y por acá, pues, de lección 3, y por uponao mi por andú. Ahora, pepe, o leer irepe Biblia, o por andú, pues, va a para entender. Entonces, con ambas, es importante, y ande ya pues ya veo, ya lee, ya ve, Biblia, la gente, pe, va a pasar a pensar, pe, lectura, o terapia, iba a peñar de yaraña, en hayepa. O puede haber ella y pute hominen en duapo pensar, hanwa, pe, erebari, ya pues allá de parte de por ubana, o mi por andú, uminen en duba, ontende pona, hanwa, la orembo eseba, ¿no? O sea que peala o chucañan de cuando ya predica en casa, te da por teléfono con anga, onye mongeta onye nende ina peoga charamba ella para ver si ya lee super la Biblia ya pope por anduica tu hanwa esa escuela o responderla o pensarla ya haye para escuela ha pues peñante ya muestra caso escuela, ¿no? Muy bien, excelente parte y por interés ya veis ahora voy a PM ya sata con a revisita entonces a escuela su cateñan de hermana Estela Moreira a Silvia, acuerdan tu cateñan de Peaco parte, ñañe monguetas a la gente, te apoyemos en UP persona, pe y que tu estudiar la Biblia gratis. Ya en tu mitad sobre cuera. De Yara, do probaya va bepe. Entero con ambas eva y cobares allí pandas a ella pe causante con sufrimiento y con mundo be. Sí, se sorprende te voy curi upe baja. Siempre fue agua pues curi ahí cuava ve. Aguaitico puede. Pero con el que tú ñañe por ando Silvia, va eres pa ingete de sufrimiento con mundo pe. Ya que andas a iroñan de Yara y mene pa oír alguien más. A la Biblia ambos vaya veían de bepe. Vaya Yamina puede primera de Juan 5:19. Heiñan de bepe. Jaikwa ningo ñande ya yuhañan de Yarawi, pero con mundo completo y te o ipe aña po upe. Y catu panderes ella ma po upe pa hoy con mundo completo y te. Ah, Heico, upe heico mundo completo y te hoy pe aña po upe. Ah, pe aña pe va pico satanagina. Peche y te Silvia, Santanágina. Ja ejina la gobernaba con mundo. Ja y causa y coge temba eva hija sufrimiento. De padre Silvia entonces entero con amba eva y core. Y catunes aguajinas ja peba la gobernaba con mundo. Sí, Jaikwa, ningo upe va. Iban divo bingo y coco mundo. Ha, hoy esta gente o sea suba y tu uetereiu y la situación. Peche y te ya te trei sufrimientos allí hasas. Ha, va ella pues menos yeñandu hinañan de yara hechao tanto sufrimiento. Allí hasas. Va a poner cuál eres hechao otra ocasión, ve. Dale, hoy manejar. Dale. Ajá, vos ves ya se tende petein tarjeta de contacto, de captura y que, o el sitio de internet jw.org, y que tu y que tu ir a estudiar la Biblia gratiete, Hare Yujuta veígete y te información había basada en la Biblia. Ah, bueno, gracias, Mandé. Ñanda hueyemea veñan hermana Estela a Silvia pe, por ahí te pene parte, saca por ahí te de ahí parte, hachepama, ella para su calle de cuando uno hombre una mi persona pe y que tu o aprende, amba ella para hachepa. Upea recolección 20 GI, hemos un aponado mi hereva. La hermana de su caso, pemba ella para mo pa y que tu yuju incluso me ocho de tarjetas hachepa de contacto y que tu guacha hoy que upepe, sitio pe a ojeca. No, yo Joseba, ¿no? Hoy potado, escabas, allá. Upea en Baisha Paicature ya por ahí por uponao mi importante ve, ere, baikwe, hemos un ajanwa de puntos, allá va, pues hemos que un minero en Dubape, o esa ukajanwa, va esa pa ya po van a que tu hanwa esa hoy qua, justamente la hermano ya po esa po pa cueo allá para que tu hanwa esa cabe por el sitio. Así que muchas gracias a los dos y por ahí quería ir de parte. Excelente. Hoy ya sata entonces estudio bíblico de perdón, estudio bíblico a pearañas en Dutaña hermana María Inés a Joga Yarajina Soledad Ramírez ya en Domita Chupecuera.
Sole, gracias por apartar un tiempito. Sé que estás trabajando mucho y tal vez te cuesta, ¿no?, apartar mucho tiempo, pero en 5 minutos en menos podemos ver un poquito más lo que dice la Biblia. Mira, vamos a ver la lección 4, el punto 5, ¿no?, que dice Jehová hoy potaoico de Jehui y mi amigo. La primera pregunta. ¿Va para Jehipe cuñá caraí camboyagua? Hoy cuá diré, la ñandeyar arera y catú, jahue, y pu aguapú, ja, obu aitrei. Peya y te sole, muy bien, ¿no? Ya mondó PTI video. ¿Y catupa eje ya? Sí, ja, eje, ya, jeta veces. Excelente, muy bien, ¿no? Según P video, Sole, va ella pa, hoy puti vos sotempe, hoy cuañan de yararera. Paso por una situación muy fea desde chiquita. Un día oró al Dios verdadero y le pidió ayuda. Vivió durante 10 años en un campo de refugiados hasta llegar a Estados Unidos. Un día un testigo de Jehová le predicó y le enseñó que Dios tenía un nombre y era Jehová. Y esto hizo que quiera conocerlo más. Y por ande experiencia. Y esto nos hace ver de que si ñañemboe ñande yara, ¿no? Jae o gendú por aña ñañemboe, ¿no? Nunca nos olvidemos de eso. Ahora, la otra pregunta, ¿no? Dice, pero ¿vae para Yayapo vaerá ña conseguiro PTI amigo? Primero, Yaikua va era, Jera. Muy bien, Sole. Según el libro dice que tenemos que leer Santiago 4.8. Santiago 4.8, la primera partecita nomás de Leemí y Catura, Mosole, Bebe Catupe, ¿no? La primera partecita nomás. Peñemo agui kena, ñande yarare, ja oñemo agüita, pendereje. Upeyaite, ¿no? Cada día ole por Sole. Muy bien, excelente. Pregunta, ¿vaepa Jehová hoy potare yapo? Jehová hoy potá, ñane mo agui jese. Muy bien, pero va ella pa y catú ñane mo agui jese. Una manera ya de estudiar la Biblia. Upeyaite. Cada día ya hay cuá por ave ñande yarare. Ahora pasemos al recuadro, que está en color gris del libro. Vaipa GIP, primer parrafito. Lee, por favor, Sole. Primer parrafito. Geiñan de Charango, peteinte, upébare, ñoy portai, va ella pa ñambojera, chupe. Muy bien, Sole, muy bien. Orandú. ¿Depa Greguero viaje o baja eja ñande yararera? Sí. Va ella pa derei segura. Porque la Biblia gei ñande yararera. Ja, Jehová. Upeyaite, muy bien, Sole. La otra preguntita es, ¿va ella pa explicata otro pe ñandeyara oipotaja yaipurujera? Porque está escrito en la Biblia, Jeta veces, ja ñane moagui, veramos jase, yaiku abeta abei, abei, chupe. Muy bien, Sole, muy bien, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño repasito, ¿no?, de lo que estamos viendo ahora aquí en esta parte del libro, ¿no? Jehová oipota oicón de Jehuiña, amigo. Sí. Va erepa y catuya y coña de yara amigo, ramo. Estudiar la Biblia y leerla. Peya y te, Sole, muy bien. Así como lo estamos haciendo ahora, cada día o esforzá para leer la Biblia, ¿no? Un poquito aunque sea. Y bien como lo estás haciendo ahora, apartando un tiempo de tu trabajo para saber más de Jehová. Muchas gracias, Sole, por tu esfuerzo. Muy bien, excelente. Por ahí traí parte, la verdad que hoy su Yandera estudio bíblico va ella para que atuña conducija yepa.
Muy bien, gracias, Sole Abey. Muy bien, guaraní. Excelente. Por ahí te digo, apo chucaña de lección 19. En Guajeo mine en Dúa Corazome. Apeala ñande ya po acá estudios bíblicos allá para ñande yara Jehová y potaba que la persona ñande ñambo yajina que ñamwaje chupe cuera y corazón. Va ere para que cuero entender agua. Ha hei sabe ko ape colección 19 va ere para importante un mi porandú. Ya porandú y pichupe cuera niña dente ñañe pero ya porandú chupe cuera va isa por entender amba ko amba eje iko ipitibota chupe y katuhan waisa chupe cuera y katuhan waisa ay kube Jehová, porque el mi por anduru pibe o pensa a pecha o me en cuenta para Jehová Janova a pecha haikue. Así que excelente de parte y por ahí interés. Muchas gracias. Muy bien, ya sata con entonces ya que na cristiano te echa a peana ya pura hitoñan de España de pura heriru número 107 y pues andaba en primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Veo por Ojaijua, do hay umimba eva y oye ya pobare. Hayepa pechaite, ¿no? Porque ñande ya hay juro bete ñande rapichape, ñande hermano cuerape, a nivel mundial, incluso ya hay cuajape, ñande hermano cuer, ñande hermano hasa, si vagina, entero ovejas se ñandebe. Ya hay cuadro mocuri, primera noticia, un acuerdo que sucede a Rusia, mi hermano cuera, ponía encarcelada, ñande así, lleva. Bueno, pealo chucañan de coare pea bimba ere pañande como cristiano ya por ojaijuará siempre. Apea el mayor ejemplo ya ñande rubicha Jesucristo, ¿no? Pembora iju, haeo chucaba ñandere jape haeo entregada que ecobe. Upear el apóstol Pablo en Primera de los Corintios capítulo 13 versículo 4 PGI, veo por ojaijua y paciencia imba epona.
Hapecha y teja, ya como cristiano ya se chaucañan de ya la organización pe mundialmente pecha jaja yepa. Haya esa huella o iramos pequeños así o sufrir vagina así ñande ave. Upe vareje ñande ñambo que vara un entrenamiento chaucaba petecoba hija pe violencia o paisa guaco amba en pona jaja yepa. Habe da ya ay hoy cora mo peteimba vai ñandera pichare. Hoy mera moyepe upe persona ma ñane ofendeba porque ñande saraima ya jaihui pe ñane hermano ve ñane ofendeba ñande sarai yepa pero ya samita pe ten video o shukaba ñande ko pe video mbukimi apeña bo baita con a 3 por andu ya samita pe video por favor. Se acañé, hayu y no me realita campamento, güey. Hajeta y treyo yo manova. Saúl, haita ira Jonatán ave yo mano. Va a sharikwa. Porque se ayuca Saúl pe. Na ame y corona. Con música ya podemos con personaje juba penguana. Saúl, a Jonatán. Saúl a Jonatán. Mi gente pendere juetere iba cue. Ñandere ya mi poderoso va. Hauputare ima mi armo y puruba y guay. David ni una vez no ni un mimba eva y Saúl o ya poa cuere ese. Ha endo aiba coye yuka hagüe Saúl pe. Porque su penguana upeba ha ecuripete injusticia. El primer por anduje y Baisha con niñandu David hoy cuavo Saúl a Jonatán o mano Jahwe. Sí, hermana Raquel. Ya que David oñeñandu vaya tereiva cue tu ya oñemgasija o ya he hoy cuano guardia upeba tanto que o mondorobo y ya oje. O pues ya está, hermana. Muy bien. Por ahí te sí, hermana. Sí. Perdón, caballero. Ahí o compone PTI canción muy sentida donde expresaba cuánto los amaba y valoraba. Muy bien, excelente. Y pone ahí te amo con jaje invaisha música para David escribir a esa ulja con Natán penguana. Sí, ya anduvita ya hermana Justina pe. Sí, Saúl, o sea, David o ya por su PPTI Purajei y Tritetereiva Jajera Arco. Entonces, pea, hey, sube David entero vea, pe pueblo poña, pe mombe uhawaika tu hawaisha, hoy cuaji, para para cope pura hey, lleva. Entonces, pesa David o choca que jae o ñembasai porque pe pura hey, pe te sentimiento, y triste tereiva, a cuela pura hey, va a super cuera. O pues ahí te Justina. Muy bien. Ya anduta familia Ríos pe abeikaturamo. ¿No? Bueno. Sí, hermana Mirta. Mocoy por Andú, ¿verdad? Sí. Realmente David en esa canción, en ese Purajei, lo ensalzó a Saúl,
a pesar de que Saúl había sido por celos muy malo con David, lo había perseguido durante muchos años. Sin embargo, David mostró lo bueno de él, lo ensalzó porque realmente lo consideró el ungido de Jehová. Muy bien. Pues este. Ambos apujaje invairi para David, do aira de Saúl o manoro guare. Sí, hermanita Ana. No, ya que ya claramente co-video pequejando ya voy, no dudáis porque yo peguaré hecho de que Saúl o Manoro a Jonatán, hay que pedir injusticia. Exactamente. Muy bien. Sí, Arnaldo. Sí, amor, yo puse de mí, si mi gusta y te lleva, por ejemplo, Saúl lleva esta vez o ya lleva David contra. Sin embargo, va a llevar Manoli de Saúl y Taura, va a ser para David, lleva un Brasil te leí sobre fuera, va a su cuerpo no entiende, va a ser para David, ya hay humilde, se gusta y te y mi ejemplo. Pues muy bien, excelente, muchas gracias hermano en el comentario. Ya sata con añadiendo también hermano Jesús Ordóñepe, a Anducata Pembora y siempre oreco esperanza. Bueno, ya que es esta parte importante, lo comenta el viso, del amor, ¿no? Realmente, si pudiéramos cultivarlo a plenitud, qué calidad, ¿no? Y por ahí te iba. Pero, lógicamente, que es un esfuerzo, en medio de un mundo oscuro, pitumbipe, de Areco Boraijú. Por eso el apóstol Pablo te comentaba un texto bíblico, ya algo hemos visto, el capítulo 13, a repasar una partecita importante de la IVA, el versículo 4. Que ahí veis, o por ojaijuba y paciencia ja imbaeporá. Paciencia y bondad. Ja no niembo tuiyai. Muy de moda, ¿no? El orgullo. ¿Cierto, ja, no? Versículo 7. O por ojaijuba o aguantá entero bae. Importante. O seguí o güerovia entero bae. O seguí o güerovia entero bae. Siempre orecó esperanza. Ja ni bae bellaro no ni entregáis. El aguante. Y bueno, experiencia y poraba, porque realmente a veces y canguivecha, amigo. Y ese era el problema, porque aprovechar la situación el enemigo para justamente empujarnos. Ahí está, ahora lo empujo, se cae solo. Y sí, canguive, el desánimo, ¿no? Bueno, otro texto ya leí justamente de Corintio. Es no, vamos a leer Romano. Romano, seguida otro texto romano. 15:1. Importante te digo parte. 15:1. Gei pecha. Ni ande Jerovia bareteba. Ni aipitivo baera umi y Jerovia cangibape. O aguanta jagua umin bae y je tu uva yupecuera. Ja ani ya yapo umi bae ni ande 20 o u poraba. Así que a veces, Daipori, el empujoncito que le damos al hermano para que caiga del todo. No, de ayudarte, amigo. De ayudarte para continuar. Eso es lo que tenemos que hacer, para que a nosotros nos haga lo mismo. Porque si nosotros empujamos a nuestros hermanos después por ahí puede ser que nos empujen a nosotros.
y no vale una pelea ni hora iró. Así que bueno, importante tener ahí la partecita de acá el libro de Lucas, Lucas 15. Voy a invitar al lector, quizás los hermanos quieran participar. Capítulo 15, ahí están los microfonistas o preparatas. Capítulo 15, 17 a 18. Más Pauleta, entonces, parte interesante. Fernando, bella. Upei pe cuembae ojeshauka ibro terei jawe hai umi omba pova shetu andio recoras rasapa la jouba era shekatu ko ape amanotama nyambijugawi apuata aja shetua rogape jaeta chupe sheru tuishaiterei ningo a pecañan de yara contrape jane contrape abei. Gracias, Mate. Qué importante. Bueno, está hablando del hijo pródigo. Con el tiempo, ¿qué le sucedió? ¿Qué es lo que a veces nos puede pasar a nosotros? Humberto, ¿qué comentar? Sí, o esa cuadra de que hija Isape y hija, güey. De que estaba viviendo una vida sin sentido, güey, Yariela, la ituaroga. Y ajá, vea la decisión. Qué calidad, importante tener. Bueno, haga entonces ya que ya está video. Abner haeda cuepe omuacama Saúl ejército, hao perseguida cueva veida vive pe desierto re. Upei David hairema rey, Abner o apoyaclo y beteni contrario pe. Pero co angatu o uda virendape hao yerure supe algo. Cherubisha, ella pone orendive peteni compromiso, orero apoyata man el reino. Porque Jehová promete manderu piveore salvataja. Ayapota pene nivela compromiso. Gracias. David oyero viacuri Abnereje, hao pensai y fiel tajasupe. Pero Joab katu no pensai upeisa. Bai con la rilla poa. Rei kwa pona ningún bai shagua pagina Abner. Haeu apende botabu hangwa. Hoy kwa segui ba epare planea. Ella entende que Joab. Peleije iñandebe. Dova lein de pugaron hermano cuerare. Hare jai jugarandera pisha pendere y jai jujaisha. Joab no yero viaikuri Abnereje. Hamoi pajape katu oyukasupe oñevenga hangwa. Umindo sa iba a pisar siempre o pensaba ir otro, pero umío por hoja de juba catu, nunca ando perdéis la esperanza. Bueno, Juan, entonces, vos capi morandú. Pues invitar entero vez para comentar jaguar. Primero era justamente Anel, justamente va ella para reaccionar. O sea, o cambiar la situación. Anel. Que vimos en el video que hizo Anel, porque fueron enemigos, ni orairó, o yuca y cantidad, ¿no? Pero fue tiempo, va ellos. Humberto. Pues ya puede tener cambio, porque Jaé, como general del ejército de Saúl, o ya ponte inaugurila o corresponde a su proyecto. Pero Upei, o cambias a oye unita David, porque se acuerda de que Jaé, Jehová me supela gobierno, ja, pea hubo yure, pea ya se inauguripe video. Upei, Jehová era el que guiaba las cosas y tenía que aceptarlo.
Qué lindo, ¿no? Llegó a la conclusión correcta. Pero va ella para reaccionar a David. Ismael. David ya se pone por idioma relacionado para agua pública por antes. Ya pues ni pues parto ahí sí y catuta ahí supe. Pues yo sacar a David va se te va tranquilamente. O coja confianza. Ese que tu jamás que o cambiar. ¿Ves ahí? Qué calidad importante. Pero va ella para reaccionar Juan. Sandra. Joab fue todo lo contrario. Estaba ahí por Shultereí, por lo que David lo había aceptado. Abner, Jaeb deseaba Oyeyuká, decía que Ombotabú, que no era cierto, que por qué había confiado en él. Así que era todo lo contrario, imputaba malos motivos en el corazón de Abner. Y por ahí tenéis. Importante tenéis. Así que bueno, ¿qué nos enseña? Que realmente en Bajepa ni a Jaroba, ni al del hermano fuera. ¿Qué es lo que esperamos de los hermanos? Bueno, lo que los hermanos pueden dar. No todos vamos a estar en las mismas condiciones, pero que nos ayudemos y que si hicimos cosas que no correspondían, es el tiempo de cambiar. Muchísimas gracias, hermano fuera. A seguir entonces y rito al piso. Muy bien, gracias Jesús y por ahí de parte, gracias al hermano fuera de comentario. Ya Sata con entonces estudio bíblico de congregación peruana, lección 4, ya en duda y el hermano Fabián Cargo, pues ya está. Muy bien, y mientras te ha invitado y que tomáis ya participáis en el comentario Arupibe, ya seguimos a analizar con el libro Poneite. La semana pasada ya estudié la del libro, de la Asamblea, pero el capítulo 3 ya de Sakurimba esa para historia. Un científico descubría a mi profecía, o es Shaukai Katu Hayayirovia la Biblia de Ibare. Pero con este día ya analiza tape lección 4, mapa ñande yarate. Así que podemos crear entero BTAP y Katu esa ya participa en el comentario Arupibe. Ya mañana pregunta, yo ahorita ya el hermano Ismael P. ¿Cuál es antes de introducción? Jape primer punto. Umaiteu ibe la gente va a adorar o paisa va a Dios pe. Upesa ramo yepe la Biblia que yo en jape tin yo tu sabeba entero mi otro Diowi. Más página upeba. Jamba erepa tu sabeba entero mi otro Diowi. Colección pe ña aprender tañan de yara hoy pote iterija dere qua supe. La Biblia ñande yara como un BU ñandeben ba esa pa jera. Haje iboi he se gina Jehová. Peisa serera. Según Geta experto, Petera, hebreo oye traduciba Jehová. He se gina jaeo yapope oipotao oiko. A Jehová oipotaiterein dere y qua jera. Baere paikatu ñaime seguro upebawi. Bueno, la Biblia ningo pete, la Biblia ve ningo petera. Jehová o aparece hoy más de 7,000 veces. Jape Dios, verdadero año y teicatu y burupe tera. Jae hina yande yarate kuugape ari, jamo ubagape abei. Muy bien. Según la introducción, va por Anduña en Bobaita con estudio. Carlos. De Yara, pero más para el año de Yara verdadero, más la Dios verdadero mía, porque esta vez oí esta gente cree varios dioses allá. Pero ya tenía interesa más te página la de Dios verdadero y que entonces ya servicio pues. Eso. Allá tenían estudiante o aprender upeba. Allá. Muy bien. Punto número 1 para Andu. Va ella pajera ñan de Yara. Hamba arepa y cartuña y me seguro hoy potaja y cuajera. Mirta. Jehová mismo Jei, Shejina Jehová, Peisha Sherera. Y además dejó registrado en la Biblia 7,000 veces su nombre. Por eso es importante que lo repitamos y lo digamos y sepamos qué significa. Muy bien, excelente. Según la traducción en hebreo, Baeo significa Jehová era. Amba ese de proeso ñande ñantende upa significado.
Hermana... Se me fue el nombre. Hermana Alviso. Jehová Heisejina, Jaeo, Yapou, Peo y Potaba, Oiko. Por eso, como ya se comentó, Ñande Yara registra en la Biblia 7000 veces su nombre, y es para que realmente lo usemos. Eso, muy bien. Hermano Gustavo. Pues es importante, yande ya igual poner tanto ñande habían de estudiantes, llevan varios significados allí, porque yande por afuera siempre ya esa situación y tu uare, y por allí igual porque Jehová pea y las ayepas, y hoy yande las jerape, hao chapo, la yande ya cote mía vieja ayepa, hay catu pesa nos ayepa, llamó eso para yande la sumiramos, catu que vaya convertirte en doctor, pe, ya cote amigos, vaya convertirte en amigos, titúas, peajina. Así que ella de amparar, ella de putimos pamba y cote me peja pues a ver y por año entender por ambas epo significa la jera que tu amaisha y ande ya con siempre esperanza y los viajes. Eso, exactamente. Ahí tiene simple definición. Porque tiene significado muy profundo o implica confianza que tú vayas a desarrollar ese. Muy bien. En caso de que tiene estudiante, no topáis la Jehová era la Biblia, va que tú ya explicas, va que tú ya putimos, o entendés que Jehová es alguien de Yararera, hay un simple invento de los testigos de Jehová. Va que tú ya prupe nota, ni putimos a más cuera. Y petit nota, y ande verá petit información a 4 ahí va que tú y putimos su pega. ¿Mirta? Es muy probable que la persona no crea, no conozca el nombre de Dios y además no crea que no sea algo creado por nosotros, que somos los testigos de Jehová. Sin embargo, se pueden utilizar distintas Biblias, distintas traducciones, en donde seguramente algún versículo va a decir Jehová. Y si no, remitirnos a nuestra propia Biblia en la versión A4, que también explica hasta incluso otras versiones. Es muy importante explicarle al estudiante cómo se llama Dios. Eso, excelente. En esa sección va a encontrar las razones de por qué en mucha Biblia no está el nombre de Dios. Aunque eso entender tan importante a Jehová era hoy en los lugares que corresponden. ¿Sí? Muy bien. Punto 2 ya está. Mi gente bomba basura moyepeo paishaguadiope. La Biblia explica Jehová añonte jajayan de yara te. Pero baepa y upeba ya examina Jehová ningo jaepe persona orecoa que tabe autoridad con universo pe. Upeare jese añonte y catu oye jajayan de yara yo da yo ya jaiba ku apeari. Abei jae hinayan de yara todopoderoso. Upeba jese orecoja poder Oyapo hoy mera en bae, jae jinape creador, porque Oyapo bae entero, bae excitiva, pe universo pe jaco uga pe ari. Añante jape, ningo Jehová anda yo yajai, porque jae añonte jina pe persona, siempre voy excitiva, ja excitiva para siempre. Gracias, Manda Ismael de lectura. Entonces, ya le elimina primeramente Salmo 83, 18. Más pega tu moña en debe. Hermana Anita, por favor. Peya mi gente hoy cuadata, dereraba Jehová, de año y te gina jaijañan de yaran, de itoya jaiba cobuda peari. Eso, peya y te. Entonces, va en va epa mombe uñan de la Biblia, Jehová. Hermana Belén. Claro que si bien la gente, como Mbae Guazú, o Paishagua dioses, Jehová, Jaepe persona, Orecoba, Getabe autoridad, o universo, Ojeauca Ñandebe, Salmo 83, 18, que Ñande Yaran, Daiyo Yahai, Koibuapeari. Exactamente, muy bien. Te contaba mañana nombrar PTI uno de mis dioses falso, uno de los famosos. ¿Y Catupa ya nombrar alguna cualidad de ese japecuera? Difícilmente, ayepa.
Muy bien, ya esa mi beta ya profundiza mi beta, sección ella amongetamina. Cuape ya estamba epepa y diferente yo hewi. Ñande yararera te ha un mi título o huerecoba jae. Ya se estaba imba esa pa, va arepa que voy potalla y cuasupe, hamba epo y puru, hoy ya pues amaupe, hoy que estamos haciendo y cuasupe. Pero primeramente, ya está punto 3p, vais a jugar con título, pero peteín te la jera. O ya está peti video, o peñamos o baita algunas preguntas. Ya examina pe video. Peteĩ kuimba'e katu oreko diferente título. Mena, Tuva, tena arquitecto. Pero peteĩnte la héra. Upéicha veñan de Yara oreko heta título. Todopoderoso, Creador, tena Señor. Pero peteĩnte la héra, haupéva o diferenciar chupe umi otro Dios, güey. Haupéva upetera hina Jehová. Muy bien. Según COVID ya es esa va EPI diferente, PTI título, como por ejemplo señor, PTI persona arera, güey. ¿Vale la diferencia? Jacinto y capturamos. Sí, ¿se escucha, Fabián? Sí, lo entupana. Sí, a ya esa la diferencia, Ayepa claramente, hey, esa Salmo 136, trepe, a pejo su caña ente, yante yara jinape gobernante o mandabeba entero gobernante, güey. Siempre o por hoja y juetereita. Entonces, a pejo su caña ente, Ayepa, jinape autoridad, pe o mandagua sueva entero mi otro Dios guaúa. Coñe mencionabas Cuewi. Muy bien, excelente. No, perdón, Jorge. Sí, el video hace una magistral ilustración, ¿no? Una persona puede ser padre, esposo, arquitecto, son títulos. ¿Qué hace? ¿Qué función tiene? Pero es una sola persona y tiene un solo nombre. Así que así pasa con Jehová. Eso, ahí está, excelente. Jesús. No, la veis, los títulos se repiten. Por ejemplo, presidente se va repitiendo, pero distinta persona y distinto nombre. Igual doctor o lo que sea. Los títulos son, digamos, para indicar lo que ocupa o lo que hace. Eso, muy bien aclarado. El nombre identifica a la persona, una de otra. Perfecto. Ya esa más agüeisa, la gente a su país agua Dios, pero Salmo 136, 1 al 3, o de su cañan debe o diferenciar. Más pañete jape. Ya le mina, por favor, algún voluntario. Salmo 136, 1 al 3. Hermana Raquel, por favor. Te agradece Jehová porque jae tereí. Jae siempre o por oje tereíta. Te agradece ñan de yara tu yabebape entero mi otro Dios, güey. Jae siempre o por oje tereíta. Ñan de yara jinape gobernante o mandabeba entero gobernante, güey. Jae siempre o por oje tereíta. Muy bien, gracias. Entonces, según un contexto ya le va más página peñan de yara tu yabeba entero mi otro Dios, güey. Jape gobernante o mandabeba entero gobernante, güey. Sandra. Bueno, vemos que a diferencia de Jehová, tereí cualidades y poraba. Por ejemplo, Jai, bueno, tereí, o por Jaiku tereíta, Ñandechara también, tuya bebape, entero mi otro Dios, güey. Vemos que él siempre o demostrar o por Jaiku tereíta. Así que el Jae o diferente, un mi gobernante o manda beba entero gobernante, güey. Porque Jae siempre o demostrar o por Jae tereíta y también es injusto.
Eso, peseita, excelente, muy bien. Con ese está el cuarto punto. Ahí está. Va ere para allá de Jehová hoy potaja chay cuajera. ¿Sí? Upana ya se está en video, Aupeña responde llega otra pregunta. ¿Va esa pajera ñandeyara? La Biblia peoñeñe está Dios re jaoñemoi jeracuera. Por ejemplo, en mi país son iba Israel y pupe o adora Yahweh Astoret, Baal, Hamolekpe. Así lo primero peca tu jeta gente o adoraba que Artemis, Hermes, Haseupe. La Biblia pe o invaite con a Dios rera. Peteni parte pe ningo he iboi o inha jeta Dios. Pero mi manuscrito en Maguarepe oñe mencionaba otro Dios pe. Jajera o iba que jeta iterei gendape. Rejecara moi menae Biblia pe. Reto pata entero mi Dios oñe mencionaba que herera. Pero sa iterei o mi Biblia orecoba co Dios rera. Oñeñe era moye pe jese jeta iterei ves. Mi manuscrito y tu llave pe. Ya topata 7000 veces rupivo y cotera. Marera picola oye borraba que. Ja oye pe aite voy jeta Biblia we. Pe primera parte me iba la Biblia pe, oñeje no iba a ver Antiguo Testamento, oye escribía que idioma hebreo, arameo pe. Hebreo pe, ñande yararera oye escribí upuba que 4 letras pente. Dore coiba que ni petei vocal. Oye lee de derecha a izquierda. Con a 4 letras a ejina YHWH. Doye kwa ponaina moye pemba eisha poñe pronunciar a mao mi 4 letras, umiba o representar hinañan de yararera, jeta iterei manuscrito y tu llaveba pe. Handa ha mi manuscrito pe añonte o iba o petera. Guaranime upetera oye traducille pi Jehová tena llave. Hoy jeta Biblia o moi mimi bañan de yararera Salmo 83, 18 pe. Ha otro texto pe abei. Pero pe traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, o moi upetera o in Hawei sheiteu mi manuscrito original pe. Ñande yara ningoña encarga era o putajanwa la Biblia pe 7000 veces rupiboi. Upeba heiseo y potaja kwa hayei puru upetera. Ñande yara me eva que un israelita pe ley Moisés rupive. Au pepe petin parte pei ejendu que Israel. Jehová ha ñande yara ha Jehová petein tejina. Tiempo iré Jesús osita llegue contexto. Upeisha no ya ekua ha oikua ha oipuru hawe ave ñande yara arera. Ha manombo uvemi oñembo eva que ñande yara pe ha heishupe. Se aikua ukashupe cueranderera. Muy bien. Entonces ya saliré con video. La porandu y de pareja hoy potajao mi gente hoy cuajera. Ambarere pensar upeisha. Según lo que ya he sacado con video. Ramón o Beatriz. El video hace ver claramente de que más de 7000 veces aparece su nombre en los manuscritos. Eso, peseité. ¿Qué otra cosa demuestra que Jehová desea que las personas conozcan su nombre? ¿Qué otro detalle? ¿Ana? Oye, llamas a Weisa la Biblia peoña veí umi otro Dios la gente güeroviaba de cuerera. A veí oíñan de yara era jeta y tv veces y gato janguaisa oye traducí cuan hay tpb. No yepe hay Biblia nueva traducción de la traducción del Nuevo Mundo. Güey. Sin embargo, ya acá venían de que en otras Biblias oye petera. Claro, ¿no era suficiente con que aparezca una sola vez? 10 veces. Jesús. Ahora sí, como Jehová hoy por uno
para anotar y escribir la Biblia, también en nuestros días, en nuestros tiempos, ha hecho que personas se dediquen a reponer y a recomponer todo lo que estaba, digamos, fuera de lugar. Por eso tenemos una traducción completa y con mucho testimonio. Incluso los rollos del mal muerto, que fueron 1000 eruditos que participaron en investigar y que concordaban con lo que la Biblia está. Claro, hay un enorme trabajo detrás de esto. A lo largo del tiempo y épocas y materiales desintegrables, Jehová encargó de proteger las eras. Entonces, sin duda, no hay razón ya jamás que Jehová hipoteca y cuál las eras. Pero es suficiente con saber el nombre solamente. Ya le mina Romano 10:13. Vamos a pegar tu lee. Soledad, por favor. Porque todo el que invoque mi nombre, el nombre de Jehová será salvo. Eso, muchas gracias. Entonces, Varepaña importante tella y puruñan de yara prera Jehová. Vareña importante te. Donato Elsa. ¿Se escucha? Sí. Bueno, una razón es que tal como él hizo que su nombre quedara escrito en la escritura para diferenciarse de los dioses falsos, ahora Jehová el nombre del Dios vivo y verdadero. ¿Y cómo podemos sacar provecho de eso? Bueno, y Catuja Guanche ya bueno, provecho y suí, pejeray, ya mencionamos antevana, ya mombe umantavana. Y Catuja Guanche, mi gente, yero viaje seja, oye salva, hoy pururamos Jehová era. Eso, excelente, muy bien. Por andumo con imba echapa, dere niñandú, oinamo y mandu a bandereje, hanere no hay banderera, rupi. ¿Belén? Claro, cual ya preguntas ya no razonar, yepa, porque ñañandu ahita seguramente. Ha, upei va ya ñañandu Jehová, entonces. Seguramente que oñañandu ahí, yepa. Entonces, es importante tereilla y pururamo su nombre y también enseñarle a otras personas la importancia de esto. Supiste muy bien. Imagínense que en el broadcasting, al final, viste que sale siempre el broadcasting, que los hermanos saludan de distinta localidad, y el cuerpo orante dice, vamos a saludar a la congregación guaraní de Rosario. ¿Cómo se sentiría? Ayepa, ya hay teta. Entonces, pues sensación a ver, Jehová recoge puro memera mopejera. ¿Sí? Muy bien. Punto 5, ya es chata. Ñambo jovaita coaco por andú, porque ya se llama la video de ya recoge tiempo. ¿Sí? Seguramente cada uno ya se llama mañana de roga pera. Y ese taco pepa y chapa, coguña caray camboya guajera basoten, un mombe o cuari reñan de yerarera, y catuja agua pu ha o hay trei. Upara por anduje y según pe video, va chapa, hoy putimoso tempe, hoy cuañan de yerarera. Gustavo? Bueno, ahora pe campo pe ayepa, oye, o va apoye yo pu, vamos a estar yo jugar se cuera mi ayepa. Pero tiene momento es ayepa, es siempre oñe es a Buda pe ahí, pero para el momento pues no ñembo ahí Buda pe sino que oñembo ella de yara te pe ahí, oye dirija ñembo pues pe supe. Ha o para el momento we o pe ayepa según la video curia ayepa o sai que o guataja 7 meses y tú andi mi andi o sea, jamás ya basta que ojo Estados Unidos pejicuay, a vuelve tiene hermano, onde ya su peja, onde es en día, o hei su ben baisa pajera, hañan de yara, hei su Jehová, era. A peu vive a para putar su papá penón, vamos a ñandu por ahí te hizo pelo y cuajare, hañan de yara, Jehová, era Jehová. Eso, pecheita, excelente, muy bien. Y que todos más Jacob tiene persona amigo. Va lo primero de Yapova. Y año presenta Yahvé. Ismael. Perdón, Ismael. Ñameta y capturamos. Qué mal que estoy con los nombres ahora. Sí, ahí, AP.
Ellen. Tenemos que conocer su nombre. Eso, muy bien, excelente. Gracias, Ellen. Santiago 4.8, parte A, ya leeta. Más pega tu lee. Sí, Juani, por favor. Hey, peñemohui que nañam de yarare, jajaeo ñemoagüita pendereje, peñembotique, peñemopotique na pe pecador penerembiapoba iwi, jape pendepudamocoiba catú, pemopoti pene corazón. Muy bien, gracias. Según la primera parte, la primera hasta el puntito del texto. Va para Jehová y potar y yapo. Ismael. Yante ya llamó a un Jesse. Hapa esa papaya pues peñamos por ti que pues a Elena comentamos a esa ya conoces a un supe y pu mantajeras allí cuando mantajeras va esa guapa. Muy bien, pregunta. Va ella ñañemaui en la práctica ñande yarare. Va a decir que tú ya entiendes que tiene estudiante pe cuaco punto. ¿Qué tiene que hacer en la práctica el estudiante para acercarse a Dios? Hermano Alviso. Pues directamente ya voy a superar estudiar en la Biblia, porque después puedo imaginar su caña de para de ya de potar, va a saber que tú ya conoces super. Eso. Prácticamente así. Sencillo. Por andumo cojan va erepa y catuya reñema muy beta hayan de yarare, rei qua, harei purura mojera. Carlos. Petín persona a medida que ella ya familiariza, petín persona era algo más fácil allí para ya ganar petín amistad allí con a veces pa. Entonces ya más que ya no chupe gerare ya recoge más intimidad en nivel. Entonces en vez de catupe y catu ya con los mismos gustos a orecoba, ya con los mismos principios a orecoba, los mismos pensamientos a orecoba, con influir en positivamente a través de estrecho conocimiento ya recoba subir. Claro, pues sí, muy bien. Los seres humanos siempre estamos absorbiendo algo de los demás. Ayer, hoy no peteín iba, tiene objeción. Y ya no peteín, para no importar, iba esa pañas en ñambojera supe. La pregunta es, parece que tú ya explicas otro peñón de yara y potás allí por una jera. ¿No importa cómo le llamemos a Dios entonces? ¿Humberto? Ya ese curí ejemplo y sencillo a Heiponaitere Haikatu ya ilustra inclusive. Petín tenían de Yara, da Peisa porque ya esa inclusive la ñan de Yara ujeta. Antigüedad vive, inclusive mi dibujo animado, pues ya esa a Maguareoñez en Noiva. A la misma cosa veí y que tú ya ilustra. Allá se acá de que pedí colectivo o viaja Jina 20, 30 personas la yayupinos allá de Caraí o de Caraí o mañana tañandereje. Sin embargo, diferente Juan, haya apellido, ñamoino chupe, upeape persona antes, porque ya esa agüeisa latera o identificar pedí persona, la título y que tu cuá está título ya huereco. Eso, exactamente. Y si no, imagínense esta situación un poco familiar podría ser. Por error le llama a su esposa fulanita en vez de fulana. ¿Qué va a pasar? Va a cota. Así me hace enseñar. Entonces, Mario. Y el disgusto que le podemos causar, ¿no es cierto? Entonces pasa lo mismo con Jehová. Si no usamos su nombre, no es lo que él quiere, lo muestra claramente la Biblia, tantas veces que aparece para que su nombre, para que podamos usarlo, como él mismo dijo en la carta a los romanos, por inspiración le escribió Pablo, que todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Entonces Jehová se va a sentir muy contento si usamos su nombre y ya también podemos llegar a salvarnos, no por decir Jehová, Jehová, sino por conocer la cualidad, lo que significa su nombre
que Él va a hacer todo lo posible para cumplir su voluntad. Entonces eso nos acerca a Él y Él también se siente complacido que usemos su nombre. Eso. Es algo santo, algo muy importante. Y si a nosotros nos puede pasar eso, sentirnos disgustados porque alguien no se acuerde o nos llame por otra persona, que entonces Jehová es un Dios celoso y exige devoción exclusiva. Con cuánta más razón importante y por ulajera. Más que tú leñan de resumen. Ya resumí lo aprendido en este artículo. ¿Belén? Iñan de Yara te tejera Jehová, Jayaño y Tente, Jinape Dios verdadero. Jayo y Potaya y Cuá, Jaya y Purujera, y Catujahuay y Coñan de Jehuí y Ñamigo. Eso, excelente. En resumen, pida la aprender algo este día. 3 preguntas de repaso. Primero, ¿vale pecatuya es Jehová y diferentes a entero mi otro Dios, güey? Ismael. Aupaya esa pona ya para la diferencia acá Jehová. Después otro tero de cosas ahí se guaya upaya ya diferenciamos ahí. Acá es año y te. Aupaya jajera. Muy bien. Por andumo con Jamba, eres para y puruana ñan de yararera. Fernando. Claro, porque cuando lo usamos, su nombre se enaltece, estamos hablando del Dios verdadero, y tiene que ver también con que estamos teniendo una relación íntima con Jehová porque lo conocemos, ¿verdad? No hay amistad en el mundo que no se conozca entre 2 personas o muchas sus nombres, ¿cierto? No existe eso. Es mi amigo y no sé cómo se llama. Entonces con Jehová con mucha más razón. UPSIT, muy bien. Por andu paja. Va ere paicatura y me seguro ñan de yara hoy potaja hoy co de jehui y amigo. ¿Por qué estamos seguros? Mario. Cuando no conocemos a una persona y queremos ser su amigo, nos acercamos a Él, queremos conocerlo. Y Jehová nos hace esta invitación en Santiago 4:8. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces, una clara evidencia, una clara demostración de que Jehová quiere que seamos sus amigos. Eso, muy bien. Excelente, hermanos. Y por ahí la añade estudio costidiano y por ahí te pone comentario a ver. Como último punto para tener en cuenta, en la sección e investiga, ves agua, hoy mena moyan estudiante pe o costa o güerovía ñande yara existija, por ejemplo, que tuye pruco artículo iba pepe. A pruebas de que ñande yara era Jehová, a ver, hoy comprobado a través de la historia e investigaciones de que upea es alajera. ¿Sí? Así que tuye pruco a la sección, ni último vez ya reforzar a su recuerda de que Jehová es alajeras ahí importantes allá y puro. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias hermano Fabián por parte importante de Yema de Somueca. Javi entero de año hermano Cuera, Maechapa y comentario Rupi Bejayepa. Así que Coarape ya disfrutar de alimentos espirituales importantes Tereiva, porque ya es Shakuri primero, Maechapa, o por Ojaijúa siempre. Ojaijúa entero vea. Pepe tenía hermano ya por ir a EGC, ya directamente a ese Saraima, porque Oshaucape en Boraijú, Jehová. O Shukahaisha, Hajepa Upea Jehová, ¿no? Cada uno ñande Jehui, allá sabe y el principio Pecurimba, Chapa y va a España aprender pura Jehui, Hajepa Shukaque, Jerabawi pe arco, ¿no? Va a Chapa, oía que tiene amistad muy lindo ahí, va a Chapa Jehová, güero Jorishu, Pecuera, Pia, no ñande Jehui Jehová, ñan el tiempo, va a Chapa ñande Ave ya actuaban a Pecha, Taja, esa situación ya saba, pero ya ponían de Rejepe en Boraijú. O ya van que ocurrir paite hawa mimba de bahía ya siempre peiporaba ya ojalá no de Jehová semana guaya ya está siempre que nadie respeta Jehová y punto no importante a ver imba ella por su caña de amba erepa importante ñande ya igual poner mimba de Jehová pero no gustaba allá respetar upishupe ñandena ya poico amba iba hayepa por última vez hijo de su catabajina ñande ya cristiano te veía irei kwa palare ya pobana oikóramo peteĩ sarambí de país pe.
Oikóramo peteni sanambi. Yande ya que ves travé, pero esclavo mombe uña de con amba, erepa ya preparaban, así que ya prepara que nada viernes entonces que tu ya disfruta con el tema hoy más preparado y de guana. Muy bien, ñamos guanyande a ti coarape entonces puedo invitar y capturamos, ñañembo mi jaguan, haya pura heita ñondi bepa, ñande pura heiriru número 2. Jehová era Ponaite y pueden dar vagina Salmo 83, 18. Apoyan el hermano Jorge Flores o mojú atenyan de Niembo. Jehová, amoroso Dios, nuestro Padre Celestial, es un gusto poder nuevamente dirigirnos a ti al finalizar esta hermosa reunión, agradecidos por todo lo que tú nos das como instrucción. Hemos visto la importancia de la hermandad, que va más allá de los lazos sanguíneos, y que realmente es algo que realmente tenemos que valorar y cuidar, porque como dice tu palabra, qué bueno que es que moremos juntos y en unidad. Deseamos que protejas esta unidad siempre, que nos ayude a nosotros para lograrlo. Sabemos que todos nuestros hermanos están aquí porque tú los has llamado, tú has atraído a las personas que tú ves un buen corazón y ahora son nuestros hermanos, tanto aquí en la congregación como en todas partes del mundo, y así logramos formar una familia realmente unida. Ayúdanos a siempre proteger esta unidad con nuestra actitud. Pueden surgir problemas porque somos imperfectos, es cierto, pero solucionarlos cuanto antes siempre nos ayuda a mantener esa unidad.
Bendice a los hermanos que están pasando por tantas dificultades, están en medio de una guerra, con problemas económicos, con problemas de salud, y todo lo que este sistema utiliza para agredir la espiritualidad de nuestros hermanos, ayudarlos a soportar y estar fuertes en el sentido espiritual para poder seguir soportando las cosas que vienen. Rogamos también nos conduzcas en seguridad a nuestros hogares y en tu voluntad, y como siempre rogamos el perdón por falta y errores. En nombre de tu Hijo, tu amado Cristo Jesús, te decimos amén.